Muchísima gente, soy Chamito y sí, estamos de vuelta con la entrevista a los senescales, feudales y gente importante que participó en esta season que ya se nos acaba, muchachos. Se nos va la season y ya estamos a poquito de que arranque la nueva season. Tenemos unos par de días ahí de pre-season donde vamos a estar probando el PTR seguramente ahí con los creadores de contenido de Espada Fore y de My Game y ver de qué trata la nueva season y termina esta season. Y cada vez que termina una season, entrevisto a la gente que fue importante dentro de esta season. Así que vamos a tener gente muy entretenida. Van a estar contándonos todas las papitas y los chismositos que pasaron por ahí en cada casa, a lo menos de los invitados que tengo pensado que vengan. Así que dicho esto, gente, no olviden de darle like, comentar y suscribirse, que es gratis, y así podemos hacer que este video llegue a más personas. También en la caja de comentarios, si ustedes piensan que debo entrevistar a alguien, me lo dejan ahí su nombre y obviamente el nombre que más se repita será el que gane y nos comunicaremos con él para poder entrevistarlo. Dicho esto, gente, arrancamos. Buenísima gente, soy Chamito y estamos en una nueva entrevista con un invitado que es amigo personal de Chamito, mi hijina. ¿Quién será? ¿Quién serán? ¿Quién creen ustedes que es, gente? Adivinen. Sí. Ahí vamos a estar copuchando, chismoseando, preguntándole qué le pareció la season, qué pasó en la casa que estaba, cómo vio la alianza enemiga, y ahí vamos a estar conversando un poquito más con mi amigo Nayita, mi hijín. ¿Cómo estamos, Nayita? Buenas, mijín, ¿cómo anda? Un gusto de estar aquí, Bien, hermano, y mi de compartir rey, con vos. gracias, Bonallita, por haberse tomado el tiempo y de venir acá a hablar y compartir un poquito, hablar un poquito de la season y que la gente se entere. ¿Quién es Naya, mijín? ¿Cuál es su nombre personal, Nayita, que tiene usted detrás del personaje de Conqueror Blade? Bueno, mi nombre es Roger, aunque como Roger, vivimos en un país, Mish, sí, como Mish. vivimos en un país latino, todo el mundo me dice Roger, ¿no? Como yo siempre he dicho, a los John no le dicen Hon, porque me, Ya, me dicen Roger, pero bueno, mira, ya estoy bautizado por Roger, ya se me mira, conoce por Roger en todos lados, ya. tengo 40 años, Oh, somos viejos, yo también, ¿no? Yo tengo sí, menos, yo bien. tengo 30 y tanto, no, mentira. Tengo 40 años, soy abogado de profesión, tengo una Calla, Nayita constructora abogado, ¿ah? ¿Cómo la y ven? soy de corazón un gamer. Mi verdadera Oye, profesión, digo yo. esa es tu verdadera profesión. Oye, Lo demás es Nayita, secundario. arrancando el tema desde ya, empecemos al tiro. ¿Qué te pareció esta season que acaba de terminar? O bueno, no ha terminado aún, pero ayer fue la última guerra y ya se termina la season. ¿Qué te pareció esta season, Nayita? ¿Cómo la La viviste? verdad que esta season no... A ver, nosotros nos cambiamos, bueno, en realidad yo me cambié de casa muy iniciada la season. Te voy a estar Ya, haciendo preguntas. Estamos empezando suavecito, Nayita, ¿ah? Siga, métale, siga métale. nomás, mi amigo. Siga, mi amigo nomás. Me cambié de casa iniciando la season muy temprano. ¿Ya? Entonces, ya nosotros sabíamos, porque otro grupo de chicos también se salieron de la casa en la que estábamos, ¿En qué pero casa ya estaba ahí, Nayita? ¿En qué casa estaba ahí? nosotros estábamos en Esparta. ¿Ya? Iniciamos la season en Esparta. Empezaste en Ya Esparta. empecé en ¿En Esparta. qué momento te saliste, Nayita, de Esparta? Las primeras guerras. Ah, te Las saliste al primeras. tiro. Ah, yo pensé que Al te había tiro, salido al como en la tiro. mitad de la temporada, por ahí, yo No, no, creía. creo que fue antes, antes de la mitad, Mira. antes que abran la primera capital. O Oh, no sea, tenía, ¿verdad que no tenía idea, Nayita? Yo pensé que te había salido hace poco, hace último. Mira. no, 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 al inicio de la season me salí. Ya. Y de ahí sabíamos que no íbamos a tomar un rol protagonista en esta season, entonces nos tiramos a jugar como para pasar el tiempo, A ¿no? ver, voy a hacer directo al tiro. ¿Por qué te saliste, Nayita, de Esparta? ¿Qué pasó? Mira, Se lo pregunté a Sodita antes de, también. antes de hablar, mijen, cualquier cosa, que tengo mucho para hablar y contarte, Perfecto. voy a decirte algo. Todo lo que Diga. yo te diga en esta entrevista es netamente lo que yo vi
percibí, sentí y mi opinión personal. Opinión ¿Ya? personal. Eso está Yo más las que claro. verdades tras bambalinas, como se dice, las ¿Eh? desconozco. Claro. Las verdades tras bambalinas las desconozco. Todo lo que voy a hablarte y te voy a contar es lo que he Es lo que tú visto, viviste y lo que sentiste. viví y percibí. Nada más. Percibiste. Seguramente Perfecto. la realidad no es como yo la vi, porque yo no vi toda la realidad, Claro. ¿no? Pero lo que yo vi es lo que yo vi. No hay Perfecto. Ahí le misterio. queda clarísimo a la gente que va a ver este video en YouTube. Vamos para YouTube, para mi nuevo canal, Nayita. Supongo que ya está suscrito a Nayita, mi pana Nayita, en mi nuevo Claro, canal. cómo no. Bueno, a la Ya gente que estamos. va a ver este videito, ya saben, nada personal, es netamente opinión personal y de lo que vivió Nayita. Y ¿Ah? percibí, ¿no? Y percibió. No es nada Porque vos personal. sabés que seguramente las verdades yo no las vi enteras. Y todo lo que se habla Entonces, acá, también me cabe decir, todo lo que se habla acá de parte mía también, no es nada personal, simplemente preguntamos, analizamos, vemos lo que pasó. Cada jugador que viene como invitado acá analiza o me cuenta cómo ellos vivieron en una o en tal casa. ¿Ya? No es nada personal contra ni una casa ni contra ni un jugador. mira, Dicho esto, mijín, arrancamos, Nayita, cuéntenos. ahora sí. Yo creo que la pregunta del por qué no salimos de la casa es muy acelerada porque tengo que volver mu- mucho el tiempo atrás. ¿Ya? Si querés, te ¿Eh? puedo contar mi historia de ¿Tu cómo historia? llegamos hasta aquí. ¿Me Dale. entendés, no? De lo Sí, que sí, yo vi, sí. percibí, si no nos vamos a perder en el tiempo de antes y después. Dale, ¿Ya? listo. Esto empieza así, miren, ¿ya? Esto empieza mucho tiempo atrás. Empieza cuando yo abandoné el servidor, me recuerdo, no jugué la season de los franceses y dos más atrás. O sea, me empieza bien atrás, Ya. ¿ya? Me cansé del juego, me aburrí, dije, hora de tirarme una Claro. vacación. No me recuerdo en qué casa estuve, creo que gané un par de season, me fue muy bonito. Ya. Yo jugaba con mi hijo. Nosotros Ya. empezamos en la pandemia jugando juntos. Yo tengo un hijo de 17 años Con el que Aurea. tenía un ¿Aurea se personaje llama? llamado Artorias. Artoria, Aurea, mira, saqué. Artoria. Artoria, ¿ya? ¿Ya? Nosotros Mira qué empezamos bueno, qué jugando bonito, con él. ¿no? Jugar con tu Mire, hijo, voy a ¿no? ir más atrás todavía, voy a ir más atrás. Nosotros empezamos jugando con él en la pandemia. Cuando entramos en Ya, el juego por primera vez, ya, ya entramos a... Yo me recuerdo, vos abrís el juego y lo primero que te sale cuando sos nuevo es ¿eh? escoge el continente, ¿no? Claro. Y vos te ibas a Augolia, el continente, ¿cómo se llama el continente Augolia? Ya, pero sí. ¿Cómo se llama? No sé. Pero sí, estamos, yo nunca lo llamo por el tiene su continente, nombre siempre el le, continente, claro, ¿no ve? siempre le digo a Wole yo nomás. Igual Ostaria, que ¿ya? Ostaria. Entonces yo abro el juego, me sale el menú, me sale Ostaria y un berija, el otro medio Ya, chino, medio raro. No, pues te vas a Ostaria, digamos, ¿no? O sea, es lo ya, más, la, la elección más lógica cuando vos lees dos nombres, ¿ya? Y claro. ya cliqué Ostaria, llego. Y empezamos con mi hijo a jugar. Yo con mi hijo, la verdad que siempre hemos sido de las personas que cuando juegan un juego, ¿Eh? nos los tomamos muy rápido, nos ahorramos el camino largo. ¿Qué es ahorrarse el camino largo? Te pones a ver videos, cómo funciona el juego, ¿me entendés, no? Claro. Para ahorrarse esos meses de aprendizaje que tienen todos los Sí, videojuegos y avanzar rápido para ver si el juego te gusta o no. Bueno, y claro. entonces empezamos a jugar y empezamos a jugar. Y en esa época, la verdad que yo no te puedo decir, era en el inicio del servidor, no estamos hablando de la Season 3. Yo tengo Ya, entendido que el servidor empezó en esa Season, ¿no? Porque que ya. no hubo Season 2. Pero todo mundo íbamos con verdes, con azules, o sea, todos nuevos. Entonces Oh, no. no sufrimos ese embate de los veteranos, ¿me entendés, no? Ya, sí, sí, sí. Y había harta gente en el servidor. Y En, eso, jugábamos y en nos ese tiempo, claro, Nayita había harta gente. Vos sabés que empezamos a jugar el juego y nos gustó, a mí me gustó bastante, ¿no? Ese Ya, juego de combinación de tropas, héroes. La verdad que era increíblemente desbalanceado el juego en esa época, ¿no? Habían dos, tres tropas que se barrían todo. De hecho, yo en mis interminables charlas con el Sodita siempre le he dicho que hoy el juego está mejor que nunca. ¿sí? ¿Tú creí? Hoy el juego está mejor que nunca. El problema es que ya no tiene la gente de antes. Si el juego haya Sí, empezado como está hoy día, no, ¿me entendés, no? claro. El, Sí, pero el mejor que nunca el juego, pero ya no tiene la gente de antes, ¿no? En lo sí, respectivo a nuestro servidor. sí. Eh, en esa época, todo Ostaria pertenecía a una casa ¿A cuál llamada casa? Templario. Templario. Templario, miji. Templario. Templario. Sí, sí, sí. Templario. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y tú Y uniste a bueno, Templario, Nayita?
no había más opción, pues, ¿no? Porque estábamos rodeados de templarios. Claro, Entonces, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. era Nos templaria. unimos a templarios, ¿ya? Bueno, en templario empezamos a jugar, ahí eran las épocas de Cogollo, de Roberta, Cogollo, terrible pedazo de, cogollo, sí. No me acuerdo del varios cogollo. chicos, ¿no? Les mando saludos a todos, A ¿no? todos los mis yo pasé por templario con Nayita, jugué ahí 2 temporadas, jugué con ellos ahí. Mira, Los fui a ayudar. voy a ser honesto con vos, ahí en Ujú. templario la verdad que nos fue bien, ¿ya? O sea, nos gustó, aprendimos Ya, lo que se pudo aprender en lo que se templario. pudo aprender, sí, sí, sí. Aprendimos lo que se pudo aprender ahí, ¿ya? De hecho, había un chiste famoso antes, no es por echarlo a mal, pero era un chiste, ¿no? Que todo mundo tiene que pasar por templario. Era un chiste que Así ya no se era. escucha hoy día. ¿Por qué todo el mundo tiene No, que ya pasar por murió templario? templario, Porque ahí imagínate. aprendes lo que no hay que hacer en el juego. De ahí Esa es, aprendes lo que hay que así es. hacer y sos un buen jugador. Era un chiste que había harto bastante. Y a mí algo me sorprendió mucho, es que mucha gente le daba duro a Templario y después terminaron amigos de Templario. Buen Templario, Sí, es sí, sorprendente. Cosas de la vida, cómo vuelca el mundo. Pero bueno, sí. empezamos a jugar en Templario, nos fue bastante bien. Y te voy a contar por qué nos salimos ¿Ya? de Templario. Todo iba ¿Por qué bien en sale? Templario, pero un día estábamos en el Discord y ¿Mm? mi hijo tenía en ese entonces, que te dije que hoy día tiene 17, en esa época tenía 13 ¿Ya? años, Uy, era chiquitito, pues, weón. ¿no? O sea, cuando te estoy hablando yo, él tenía 13. Claro. Y me recuerdo que estaba jugando, no me acuerdo con quién, no me recuerdo si era Tuzán, no, mira, no quiero dar nombres Tuzán, y ¿verdad? equivocarme. Está Tuzán, estaba. Voy a ser Tuzán. honesto, no te quiero dar nombres y equivocarme, así que Ya, voy a claro. retractarme de Tuzán. Ya, Mi hijo estaba jugando con alguien, ¿ya? Y en el furor del juego le pegaron una tratada. ya. Mira, Y ahí yo ya me di cuenta de que no era un ambiente para mi hijo. ¿Me entendés, no? claro. De que una persona de 40 años le pegue una tratada a alguien de 13. Claro. Entonces, ahí yo me di cuenta que nosotros ya no podíamos seguir en la casa, ¿no? Y ahí dijiste, me salgo de templario y te saliste de templario. Exactamente, yo dije, yo no voy a aguantar que venga ¿Y a qué otro casa te a fuiste, decirle algo a mi Nayita? hijo ¿Te acuerdas? y Después de nos templario. salimos. Voy a ser honesto con vos. Yo le dije ¿Ya? a mi hijo, hijo, búsquese entre todos los amigos con los que usted juega, porque en esa época nos conocíamos todos en el servidor, le ¿Ya? dije, búsquese amigos de su edad, con los que pueda Ya, compartir, y me avise, claro. yo voy después ahí. Le di la tarea a él que busque la casa, Ya. Mira, ¿ya? Porque ya después de ese incidente en Templario yo me di cuenta, no, él tiene 13 años y no lo puedo claro. meter en un ambiente donde sean puro viejos, porque yo entiendo en el furor de la batalla todo el mundo se putea, Sí, ¿no? Y hay gente pues que no se ubica, ¿me claro. entendés, no? Que está jugando con un chico de 13 años. Entonces le di a él el rol de buscar la casa. Ya, le dije, vaya, busque, yo me voy a ir a la corte. Me recuerdo que me fui a la corte. Y me Ya. despedí, los templarios, mira, nos despidieron con bombos y platillos, nos abrazamos prácticamente Mira. virtualmente y todo. Pero a los otros días nos estaban echando palo y nos estaban echando tunda por todos lados. Oye, yo he La visto, sí, verdad eso que he visto, Nayita, que han hablado mal de ti en varias sí, sí, ocasiones. Y a mí me dice, oye, Naya, yo le digo, weón, Nayita, excelente persona. fue No, es algo que no. irónico. ¿Cómo que no, weón? Le digo yo, excelente Fue, persona, weón, le digo yo. fue algo muy raro en Templarios porque nos despedimos con besos y abrazos y Como al que te otro día ganaste el hoyo. nos estaban echando tunda. Sí. O sea, pero bueno, allá ellos, yo creo que Oye, ¿qué te iba a decir yo? Ya, y después de Imperium, ¿a qué casa te fuiste? ¿Te acuerdas? me terminé yendo a Asterion porque no los pude meter a los chicos en Asterion, Asterion. perdón, Asterion. Y después de Asterion, ¿a qué casa te fuiste? ¿Te acuerdas? Después de Asterion, no me recuerdo si volvimos. Raba hizo una casa, algo así, creo Ya, que se llamaba, ¿cómo se llama? No me recuerdo, hizo una casa y terminé ahí. ya. De Y ahí, ahí después, Si se conversa, dime. después de eso pasó, te lo voy a resumir para no contarte la historia tan larga. Después de eso, así seguí jugando, seguí jugando. Lo único que me recuerdo es que cuando dejé de jugar, terminé jugando en ¿Eh? Legionario. Ah, eso te Terminé iba a jugando, preguntar. O sea, ¿cuál fue la última casa antes sí, que te retirara? terminé jugando Me- en Legionarios porque Legionario, con empezó el a Bill. abandonar la gente el servidor mucho en la Claro, season de los vikingos. Abandonó sí. mucho la gente el servidor medio que se murió. Hasta mi hijo dejó de jugar, yo terminé jugando en Legionario.
Y Esa ahí ya season te la fuiste. ganamos. Yo gané Y 2 tú, seasons, no me recuerdo cuál más oye, ¿y anteriormente. por qué dejaste de jugarte una ida? ¿Te aburrió el juego? Porque Por qué? estaba muerto el server. Ya, así, literal. Dejé ¿Te de fuiste a jugar jugar otro juego? literalmente ¿Te fuiste a porque jugar estaba. otro jueguito o no jugaste nada después de que te Me fuiste con puse a todo? jugar otros juegos. Ya. Y ya ni me recuerdo cuáles, varios, porque yo todo el tiempo me ando comprando juegos y Y los ahora ando vamos a la jugando. pregunta importante. ¿Cuándo vuelve Nayita a Conquer of Blade? Bueno, vos sabés que empecé a ver algunos videos de propaganda Ya. y lo vi que me escribí. No me recuerdo, empecé a ver unos videos de propaganda. Mira, tendría que abrir el juego para decirte exactamente cuál fue la No, season que así volví. nomás. Sí, ya. Pero Pero ahí vuelvo. volviste. ¿Y a dónde volviste ahí, Nayita? Vos sabés que vuelvo con la idea de jugar asedio, no de Ya, participar en guerras ni nada. ya, Solo no quería ver está. cómo era el nuevo contenido. Y era Ya, la última season de Spiritual. ¿Ya? ya. ¿Ahí llegaste al Ahí yo pitching, vuelvo. Nayita, o no? Vos sabés que yo vuelvo, ¿Eh? ya, y dije voy a volver chill, solo quiero ver cómo es el contenido. Y Claro. tan como cuando uno entra, yo me recuerdo que entro y lo primero que hago después de loguear de tantas season, porque dejé de jugar como 3, son Ya. los Jesus whispeándome para insultarme. Y Jisoo, dije, ¿verdad? mierda, dije, Jisoo. vos sabés qué, Jisoo, dije, Jisoo Lack, el culiado ese. oye, Sí. 3 season y este tipo no se olvida No de te mí, dije, olvidas, ¿no? no, Porque, no te olvidas ese claro, weón. yo dije, vos sabés que ahí me sentía hasta importante, dije, mierda, como no puede Oye, pasar 3 Nayita, season y tras ya. que logué, lo primero que ¿Eh? haga el tipo es insultarte, ¿no? Mira, Whispearte el para weón. insultarte. Y yo Oye, dije, no, no, esto. ¿qué te iba a decir, Dejé Nayita? huella, ahí dije, dejé huella, Y yo mejor me dejaste fui. huellas, de todas maneras. Oye, ¿y a qué casa entraste? ¿Entraste a Pitchill? Bueno, y vos sabés que no iba a entrar a ninguna casa y me lo pillo a ¿Ya? Melkor. ¿Ya, el Melkor Merco? era Melkor que estaba en la época ¿cómo se llama la casa que te dije? De Imperium. Me lo Imperium. pillo y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Creo que fue el ¿Ya? tercero en wispearme después de unos 2 templarios que me estaban insultando. Así Mira, fue, en cuestión de 5 minutos. Recibí 2, 3 insultos y de ahí me wispea Melkor. te golpea el Merco y ahí entráis Y a me dice, Pitchill. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar? ¿Has vuelto? Y le digo, pucha, sí, oye, pero te cuento que no quiero entrar en ninguna casa, le dije. He entrado Ya, para ver el contenido. Y dice, puta, venite a mi casa, que es chica, aquí no vas a tener nada de presión, claro. venite a compartir con nosotros. Le digo, bueno, ya, perfecto, no hay problema, si es así la condición, sí. Y ahí entraste a Pitchill. Y Oye, ¿cuántas entro a temporadas tuviste en el Pitchill, Nayita? ¿Te una. acuerdas? Yo entré en la última Una nomás. temporada de ¿Y Spiritual. después Yo para dónde te volví a fuiste jugar entonces? en la última temporada de Spiritual, Ya. ¿ya? Y después ya, el Pitchill termina y ¿dónde te fuiste? Y habían otras 2 casas que estaban aliadas con Templarios, ya no me recuerdo los nombres, Sí, sí ¿ok? me acuerdo de esa temporada. Y vos sabés que nosotros éramos Estaban dos. con Centinela, estaba Centinela, Templario y Spirchill. Yo estaba en Exactamente. Anónimo. Sí, yo tenía ¿Cuál, Anónimo. ¿Cuál era el problema de Spiritual? Que los líderes de Spiritual eran muy ausentes de la casa. ¿Sí? Entonces, literalmente con el Sodita tomamos de facto la casa. ¿Me ¿Ya? entendés, no? Porque ¿Sí? alguien tiene que decir qué hacer cuando nadie lo hace. No sé si te das cuenta. ¿Sí? Entonces, tuvimos que tomar de facto prácticamente varias decisiones de la casa, no al respecto de quién entra y quién sale, sino cómo se pelea y qué se hace en guerra. Ya. ¿Ya? Entonces, este, al final de eso nos enteramos que el Yor había sido el líder de la casa y estaba en Sí, pues otra casa, pero era el líder de la casa. El Joel O era sea, feudal, claro, después llegó el feudal, pero en el fondo no sé quién era feudal ahí, de pero creo pronto nos que. enteramos que el Yor era Claro. el líder y a mí me llaman Ya. a una reunión con el Yor y como para pedir permiso para que el Sodita pueda asumir el liderazgo. Yo le digo a Sodita, Sodita, esto es una burla, le digo, ¿no? O Sí. sea, ¿qué hace el Yor? ¿De dónde sale Yor, el líder de Spiritual, cuando está en Atlas? ¿Me entendés, no? O Claro. Sí, sea, pues, ¿verdad? Estaba en Atlas. esto es una burla, ¿Quién estaba de feudal ahí, Naya? Melkor, pero El yo no Mercury sé quedó feudal. de dónde salió el cuento que el verdadero líder era el Yor, ¿me entendés, no? O algo así. Ya, Entonces y nos ahí tú llevan te a una enojaste, reunión con molestaste el y te Yor. saliste. ¿Qué No, pasó ahí? no me molesté, sino que le dije Ya. al Soda, y lo charlamos con el Soda, y le dije, ¿Eh? oye, esto es absurdo, esto no tiene pies ni cabeza y no va a ningún lado. Nosotros queremos hacer algo bien hecho, Ya. ¿ok? Y ahí te Y ahí saliste de fue nadie, cuando o sea, de decidí, nadie no, de mira, Pitch. voy a ser honesto, ¿qué pasó? Nos salimos de Spirit Shield y yo terminé esa season, no sé, recuerdo si la siguiente o esa season la terminé en Atlas. Y el Sodita agarra y me dice, no, yo me quiero ir a otra casa porque quiero juntar gente para que después hagamos una casa. Y yo le digo, Ya. claro, métale.
y yo termino peleando en Atlas y Y el ahí, Sodita ahí se nace el va. proyecto de crear otra casa con el Sodita. Exactamente, pero Ya, todavía no nace Navi. ya. Todavía no nace. Soda se va a jugar a una casa donde estaba el Nor, el King of Soda. ¿Cómo se llama esa casa? Ah, ya, sí, ¿cómo se llamaba esa acá? Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo. Bueno, yo juego en Atlas, una season o ¿Ya? parte de la season. Yo no me molesté cuando me salí de Spearfield porque me fui a la casa donde estaba el Yor. El Yor Ya, estaba en claro. Atlas. Y yo me fui a Atlas, entonces no era una molestia para mí, sino que para mí era Ya, algo absurdo lo que pasaba en Spearfield. Nada más. claro. Y el Sodita se va a jugar allá con el King of Soda y Nor. Y después el ¿Cómo se Sodita llama agarra y la me dice, casa esa, weón? No me acuerdo, tenía su weón. nombre en ese momento, Sí, ya me sí, sí, olvidé. sí. Sí, Vos que lo de hecho entrevistaste al King of Soda. fueron aliados míos ellos Sí. y lograron ganar. Sí, Vos lo sí, sí. entrevistaste al King of Soda. Y vos sabés que al final de la season yo me salgo de Atlas para irme con Soda. ¿Me Ya. entendés, no? Porque el Soda me dice, vení, termina acá la season, jugar con nosotros, se puede hacer algo después bonito. Y la verdad que cuando yo llego en esa casa, que ya me olvidé del nombre, Sí, tampoco me acuerdo. el Sodita prácticamente la estaba manejando junto con Nor. Ya, Ya King of Soda no aparecía en no ningún lado. aparecía. Y Era el ahora se odian, Sodita pues, y weón. Nor. Y ahora se Yo no odian, sé qué creo. pasó, pero mira, aquí es lo No que tengo yo la idea vi qué en la pasa. entrevista con King of Soda. A ver, yo no quiero decir que King of Soda esté mintiendo, pero yo quiero decirte lo que yo vi, ¿me entendés, Ajá. no? Yo Sí, sí, llego a esa sí. casa, prácticamente la manejaban Soda y Nor. Entonces, Soda me dice, puta, enseñarnos a jugar a los chicos como me enseñaste a Claro. mi grupo, a nosotros cuando estábamos en Spirit. Y yo lo agarro al Nor. Rebor se llama la Reborn, casa. Reborn. Rebor, sí, sí, ¿Ya? ahora me Y acordé. agarro y empiezo a jugar yo también con Nor, me hago amigo de Nor, les enseño el Sí. juego en Ahí que fueron equipo, qué es lo aliados, que lo invité hacíamos. yo a hacer Y, y, alianza conmigo. y vos sabés que se hablaba mucho de que Soda iba a ser el líder de la casa. Lo decía Nor, Claro. lo decía todo el mundo ahí. ¿Me entendés? Entonces, eso que el King of, yo no sé, yo no digo que el King of Soda esté mintiendo, por ahí alguien le mintió a él, porque el King of Soda no Puede ser. aparecía. ¿Me entendés, no? No Sí. aparecía, no aparecía. Alguna vez yo hablé con él, pero él nunca apareció dentro del tiempo que yo estuve ahí. Y al final le prometieron la casa al Soda y hacer una nueva casa. Ya, se lo Ya. prometieron, lo hizo Nor. Yo no sé si Nor le habrá dicho a King of Y Soda, ahí, y a por la ahí final no. no hicieron nada, po, Y al weón. final lo dejaron colgado a Soda. La realidad Ya. es esa, ¿me entendés? Y Lo ahí tú te dejaron sales, colgado a y ahí se salen, vamos a resumir un poco. De ahí se salen y nace el proyecto de Navio, ¿no, Nayita? Exactamente, de ahí Soda me dice, pucha, me dejaron colgados los chicos de Reborn, yo hablo con Claro. Nor y me dice, no, no se va a poder, la verdad que lo dejaron colgado, y esa Ya. es la verdad. Sí. Yo no sé si el King of Soda estaba enterado por ahí, una Anda cosa a le saber. decían al Sodita y otra cosa le Claro, decían al King of Nor, uno no sabe, yo la verdad, tras claro. bambalinas la desconozco, pero la realidad de la milanesa es que lo dejaron colgado al Soda, ¿ya? Ya. Y entonces agarramos los chicos que estaban en Spearfield, Y se fueron. este, y con los que siempre estuvieron en Spirit Shield, que estaban en ese momento en Atlas, porque ya se había armado Ujú. Spirit Shield, y nace Navi, ¿ya? Nace Navi. Cuando hacemos Navi, la hacemos yo, Soda y Rodri, los Rodri. tres. ¿En qué Nos momento llega reunimos. Principito? ¿En qué momento Principito A pasa a ver, te voy formar a parte explicar algo. de... Principito Espérame, en ese escúchame, tiempo era un escúchame. ¿En jugador qué momento muy nuevo. Llega Principito a formar parte de la cabeza de Navi? Mira, cuando nosotros, en ese momento, Principito era un jugador muy nuevo que todavía creo que estaba con unidades verdes o azules, Ya, no tenía el experiencia. cual no tenía experiencia, pero el Soda lo metió Ujú. en mi party. El Ya. Principito estaba en mi party, ya, en guerra, y la verdad que nosotros le empezamos a enseñar y él empezó a dar pasos gigantescos Ujú. en el Conqueror, ¿no? Y se convirtió en un buen jugador muy rápido, muy rápido. Ya. Nosotros creamos Navi, ¿ya? Con toda la gente que era la party de Spiritual prácticamente. Sí, Y sí, sí, Navi la sí. creamos con un sentimiento, ¿Cuál ¿ya? sentimiento? El sentimiento de Navi es que no era la casa de nadie, era la casa Ya. de todos. Mira. Todo el ¿Y mundo se Esparta sentía fue en así? casa. ¿Esparta no fue así, Nayita? De hecho, todo lo Porque contrario, voy a llegar a eso. ahora vienen las preguntas pesadas. No, no, y ¿sabes qué? Voy a llegar, pero quiero que entendas esto, porque si no, no vas a poder entenderla cuando hable de Esparta. Navi se creó con la visión de que era la casa de nosotros, no de Claro, nadie. del conjunto de personas que estaba Todo en el mundo Navi en era ese momento. feliz, contento, Claro. había un ambiente bonito, ¿me entendés, no? Ujú. Primero yo la creo la casa.
pero yo se Ya, la paso al Sodita, claro, ¿ya? Porque yo iba a traer unos jugadores que al final no vinieron, entonces le dije a Soda, te la paso a vos, y Soda fue, claro. si querés verlo, yo habré sido feudal como una Yo me semana, y acuerdo que ahí también lo sumé a mi alianza y también logramos ganar junto con ustedes exactamente, cuando recién estaban empezando ustedes. y en menos de una semana Soda era feudal. Y la casa era hermosa, nos llevábamos bien, Sí, me conta a mí que es jugamos la verdad. season, creo que ganamos, no me recuerdo, creo que Ganamos, sí, ganamos 2 capitales. ganamos esa season, Sí, ¿ya? Y la verdad que yo, cuando terminó la season, ahí yo dije, bueno, ya vi el contenido, como te dije antes, yo entré a ya. ver el contenido nuevo. Ya vi el contenido, creo que voy a volver a colgar los tenis al menos un tiempo, ¿Y te fuiste de nuevo, ¿ya? Nayita? Y me fui de nuevo. Terminada No, esa me la season, mi conté, gen, Miguel. me No, volví a la ir, conté. ¿Ya? ¿ya? ¿Y después cuándo volví de nuevo, Nayita? Pasaron otras 3 seasons, ¿ya? O 2 Seguía seasons. Navi? ¿Seguía Navi o Seguía no? Navi, Dale, seguía dale. Navi. Ya Ya, Navi, la volviste. verdad que tenía un nivel de juego Oye, muy alto la primera season. volviste, Nayita, vamos cortando. Volviste y volviste a Navi, de nuevo. Vuelvo. ¿Ya? Lo pillo la verdad volví, la segunda vez que volví, después de que me fui otra vez, ¿Ya? estaba mirando Twitch y de pronto me empiezo a verlo al Soda, le escribo ¿Ya? y me dice, Nayita, Benita ya me había escrito muchas veces, pero la verdad que Mira. yo no, no quería seguir jugando tan fuerte al conquero porque mucho consume el tiempo, Sí, ¿ya? es verdad eso. Entonces, empiezo a hablar con el Sodita por Twitch, logueo en el juego, charlamos, reímos, veo que sigue Ya, existiendo y Navi, volviste de nuevo. veo que el Sodita, eso sí, ya no es el líder, pero yo entro Quién era el feliz y líder contento. ahí? ¿Quién era el líder, Nayita? ¿Te acuerdas? Tony RC, Tony cuando yo, RC. Bueno, ya, vos sabés que yo vuelvo, entro a la casa y veo el mismo ambiente que el día que la dejé la casa. Todo mira, mundo, felicidad, mira. todo, no habían discordias, no habían problemas, una casa muy linda para estar y Es para verdad que pasar sí, el rato. me conta a mí que sí. Oye, ¿y cuándo nace este proyecto de Esparta, Nayita? Mira, te la voy a contar y paso a paso repito lo que yo vi. Sí, sí, por Un eso te día pregunto. agarra ¿Ya? y antes, porque empezó una siguiente season, de la season que yo volví, volvió otra, y se ¿Ya? dijo mucho que Navi se deshizo para merchearse con, ¿cómo se llamaba esta casa? ¿Con cuál? Con la que supuestamente Navi se mercheó, hizo Uf, merch, no sé, ni idea. que fuimos a esa casa, que era la principal de la alianza. No sé, no Se sé. me fue el nombre. ¿Ya? Muchos habló de que Navi se deshizo para hacer un merch y para irse a esa casa. Estamos O, hablando de Esparta, o sea, cuando se va a crear Esparta. no, te hablo cuando se deshizo Navi, los días antes de que se cree Esparta, ¿ya? Ah, Eh, ya, Gondor se llama la casa. sí, Ese Gondor, se empezó a Gondor, sí. decir por ahí que Sí, verdad. que Navi se deshizo para hacer merch con Gondor y meter HDP, ¿Y pero qué todo eso, pasó? ¿Qué pasó ahí, Nayita, que se fueron todos a mijín, Gondor, weón? todo eso es falso. Navi ¿Sí? no se deshizo por eso, todo ¿Y eso es por qué se mentira. fueron? O sea, yo Yo sé te en voy a realidad, pero, o contar. sea, yo sé por qué se fue Navi allá, pero para la gente que va a ver este video que no No, sabe, la realidad es la siguiente. cuenta. Antes de que estemos perdiendo la season, porque eso pasó cuando se estaba perdiendo, Cuando antes de que estemos se fue Nox, antes que se más fuera o Nox o después que se antes que fue se Nox, fuera se Nox, salió. antes, Dale, estábamos ganando, de hecho. ya. Nosotros empezamos ganando esa season, ¿ya? Ajá, Y ya de pronto me lleva Principito a un canal, creo que estaba ya, con Seiji, y me dicen, Nayita, nosotros vamos a dejar, o sea, vamos a crear una nueva casa. El plan estaba de crear una nueva ya casa mucho antes. lo tenían pensado ya en hacer una nueva casa. No, ya me lo estaban diciendo, no lo tenían pensado. Ya. Vamos a crear una nueva Mira, casa. Mira, me dieron, no me recuerdo exactamente las palabras, pero esto te lo puede confirmar el Soda. ya, El problema de Navi éramos los anteriores líderes, el legado que nosotros habíamos dejado, ya, que la gente no los ve, no, o sea, más o menos como que ellos no querían continuar nuestro legado, el Principito, Sella y claro. compañía, ellos Eso querían es, crear un nuevo legado. claro, así lo entendiste tú. Así lo entendí yo, así me lo Ya. dijeron, no lo Y entendí. se crea Esparta entonces, ¿o no? No, todavía, no se crea Esparta. Ya, Ya el plan ya estaba en deshacerlo. Inclusive Tony llega y me llama un día y me vuelven a subir al canal y me dicen,
me vuelve a subir Principito al canal y me dice, Naya, ¿es verdad que te vas a salir de la casa si nosotros nos hacemos otra casa llamada Esparta? ¿Es verdad que te vas a salir? Porque eso es lo que está diciendo el Tony. Parece que el Ya. Tony no quería que se dejara Navi. Nadie quería que se Mm. dejara Navi. ¿Y por qué? ¿Y Era por un qué la proyecto, hicieron, weón? ¿Por qué la era hicieron, un proyecto Nayita? propio del Principito y de Segui. Y por lo que me dijeron a mí, Le era entró porque el... la imagen del Sodita, la imagen ¿eh? mía y la imagen de Rodri a ellos les molestaba. Oye, Porque podríamos decir nosotros éramos los entonces, anteriores líderes de la casa. escúchame, podríamos decir que Principito y Seiji no quisieron seguir jugando bajo su legado y creyeron, Exacto, lo dijiste mejor que claro, yo. no quisieron seguir jugando bajo su legado porque, hablemos las cosas como son, le entró la ambición de tener su propia casa y llevárselo a ustedes a esa casa. Más o menos eso es lo que me estáis diciendo. Exactamente. Yo Mira, les dije muy claro y les dije así. ahora Miren viene la otra chicos, pregunta, para mí espérate, antes que siga Naida, ¿qué pensaste tú en ese momento? Cuando te enteras pensé de esto que está pasando. exactamente, pensé exactamente lo que les dije. ¿Ya? Y les dije lo siguiente. Miren chicos, para mí Navi es un pixel en un PC. Navi como casa a mí no me importa porque son pixeles. Lo Claro. importante es la comunidad, La gente la que viene jugando gente, contigo, claro. exactamente, y el ambiente tan lindo que hay hoy día en Navi. Claro. Porque en ese momento Navi, uno, estaba ganando y ya estaban los planes de deshacerla, no estaba Oye, perdiendo. sí, Y ¿verdad? dos, había un ambiente muy lindo. Y yo les Mira, digo, los entiendo. Entiendo que ustedes no quieren seguir nuestro legado, que la gente nos mire como los claro. anteriores líderes, lo entiendo, tienen el derecho de empezar de cero y eso te lo puede confirmar el Soda porque también estaba Sí, ahí. no, te creo lo que Tienen me el dices, derecho Tonayita. de empezar de cero, su propio legado. Si la van a deshacer la casa, yo no tengo problema, yo voy a jugar con ustedes mientras las cosas siguen igual. Claro. Si Cuente, me cuente. permitís un minuto. Sí, claro que sí, pues ¿Ya? Nayita, cuente. Empezamos a perder la season, entonces parece que fue el momento ideal para el Claro, Principito para deshacer tenéis Navi, toda porque la nadie razón. quería salirse de Navi. Toda Entonces la dijo Principito, razón. aquí yo aprovecho y la deshago la casa. ¿Tú crees que Y fue nos así? ¿Que hizo. Principito aprovechó el Claro que fue momento? así, no lo creo, lo vi. Ah, ya, eso no lo Yo no sabía, creo las Nayita. cosas, las vi. Fue el Ah, momento ideal para deshacer Navi porque ellos ya ya. la querían deshacer. Vamos aclarando eso. Y después me acuerdo que en ese momento Navi merchea, o sea, se merchea con No se Gondor hace y un se va. merch. La dejas Claro, en la casa, estaban dentro del plan. claro, Nadie quería hacer el merch, pero Principito insistía claro. porque De nos hecho, salgamos de Navi. yo Porque si entrevisté él al sabía que Tony. si nosotros nos salíamos de Navi, no íbamos a volver y Por él eso, podía deshacer la paremos acá, casa. para. Yo me acuerdo que entrevisté al Tony y el Tony no lo decía directamente, pero sí responsabilizaba a Principitos de que Claro, Navi no siguiera. nadie quería hacer merch, nadie se Y quería ahora lo hacer que de tú, Navi. ahora lo que tú me estás diciendo, claro, ahora me calza totalmente o Era concuerda con lo que me Principito, contaba el Tony. Principito y Seiya insistían en que nos vamos allá porque era la ocasión ideal para sacarnos de Navi, para después ellos deshacer Navi y crear su nueva casa. ¿Tú crees que Fue, eso, que querían sacarlo a ustedes, Nayita? ¿Tú piensas que es pero así? lógico, si nadie quería salirse de Navi. Ellos Mira. insistían, insistían, insistían. ¿Qué pasó, Principito, ahí? Entonces nos hicieron salirnos de Navi. Mucha gente se salió descontenta de Navi justo. Claro, Y nos obviamente. fuimos a jugar ¿cómo se llama? A Gondor. A ¿Ya? Gondor. Y le hicieron el espacio HDP, pero bien, las cosas siguieron normal. Ya, termina la season, Termina la Nayita, season y y se crean crea Esparta. Esparta. ¿Y tú te fuiste? O sea, todos los chicos que sabían Yo o la verdad le que molestó, asumí, ¿ya? asumí que lo que me dijo el Principito era cierto, de que Ya, las cosas iban a seguir igual, de que era solo ya. un cambio de imagen, De nombre de nomás, que claro. de nombre nomás, que queremos darle un refresh, un lavado de cara. Yo te voy a decir una cosa que siempre le he dicho y solo lo he visto con Navi en toda mi historia de todas las casas de este servidor. ¿Eh? A Navi nunca le importaba que la gente lo quiera o no. Navi se fundó, se creó y llegó a lo que llegó a ser a punta de palo, como digo yo, Ajá, peleando así con es. todo el mundo. Nosotros no nos interesaba congraciarnos con absolutamente nadie. Entonces Navi no se deshizo porque la gente odiaba a Navi. A Navi no le importaba eso. Yo más bien siempre le decía a los chicos, mientras más nos odien, mejor. ¿Por qué? Porque significa que somos importantes, porque nadie insulta ni nadie odia a quien no es importante. Cuando vos no Claro. sos importante, querido mijín, pasás desapercibido y todo el mundo es Obvio. amable con vos.
O sea, ¿Me podríamos, entendés, no? sí, podríamos simplificar que por la culpa de Principito y del Seiji, por querer crear su casa, se terminó No Navi. los quiero culpar, no quiero decir la culpa, sino por No, la claro, intención de ellos. La con la intención de ellos intención, era deshacer Navi, ¿ok? para crear una casa. Ahora Para me crear pregunto una casa. yo, ¿por qué los que no estaban de acuerdo con la CC Navi se fueron a Esparta? Porque hablaron con nosotros y yo y el Sodita intervenimos en hablar con el resto de los chicos para decirle Ah, que, ya, que deberíamos hacerlo. ya. De hecho, yo y el Sodita hablamos con muchos de los chicos para decir lo que deberíamos hacerlo, porque la Para que voy a se ser honesto fueran. con vos, nadie ¿Eh? quería ir a Esparta, todo el mundo quería estar en Navi. Ujú. Pero la Y verdad que el Sodita ahora insistió que, mucho y yo lo seguí. ahora que ha pasado el tiempo, Nayita, ¿te arrepientes de eso? Te lo pregunto así Puta, en el directo. alma. Sí, Mira, llego a Esparta y como dicen, ¿no? Ya no las habían pues charlado ya. Las cosas ya. cambiaron rotundamente de un día para otro. ¿Por qué Ya no era cambiaron? la Por casa. eso, ¿por qué? Mira, yo lo siento así. Navi era, como te dije, era la casa de Ajá. todos Sí, sí, nosotros. sí, estamos claros en eso. Esparta era la casa del Principito, No, tía, a ese nivel. a ese nivel. Y yo te voy a decir algo, querido amigo Mijín, yo no ¿Eh? juego en la casa de nadie. Sí. Yo juego en la casa de nosotros o si no, no juego en la casa de nadie. Yo no juego para nadie. Yo, lo que me extrañó ¿Entendés, a no? mí cuando me enteré que tú no estabas en Navi y después que se salió Sodita, eh, mi queja, que no tengo por qué hacer la queja contra Principito, no tengo nada contra él, pero eh, encuentro que cambiar a los jugadores con la cual empezaste, creciste, hiciste una bonita comunidad y cambiarlo por otra persona o por otros motivos o simplemente porque quieres ser más competitivo y dejar a tus compañeros de temporadas, dejarlos de lado, no corresponde. Mira, Y te yo, voy a y yo, contar y la yo, y yo, historia para que veas. escúchame, y yo siento que eso hicieron con ustedes. A lo mejor me equivoco, por eso te lo digo, Naya, no, no sé. Te la Siento voy a eso yo. contar para que lo veas a detalle cómo fue. No es muy ¿Eh? lejos de la verdad lo que estás diciendo, mijín. ¿Ya? Te lo voy a contar a detalle. Entramos a Esparta, ¿ya? Y de pronto empezamos a ir a las guerras al inicio de la season, ¿ya? ¿Ya? Sí, sí, me acuerdo. Empezamos a ir a las guerras, voy a serte honesto, había un desorden absoluto, las Desorden total, personas, decir. mira, si hay algo que dijo, yo no tengo nada en contra del Principito, de hecho lo considero un amigo, pero aquí yo Ya. vine a contar mi verdad, entonces la Claro, voy a decir, como tú lo viviste, no estábamos como yo lo mintiendo ni viví. nada. Claro. Si hay algo que realmente dijo Principito de cierto en tu entrevista, es ¿Eh? de que él era muy nuevo para ser el líder de una casa. Sí, Porque él lo dijo en tu entrevista una vez, ¿no? sí, sí, Cuando sí. me hicieron líder, yo alguien nuevo, me sentí muy halagado. Y la verdad es que ese fue el problema, era muy nuevo. ¿Entendés? O sea, Ujú. no había organización dentro de la casa. Principito es una gran persona, es un gran tipo. No había organización dentro de la casa, las guerras, era un absoluto desastre. Yo formé mi party con el Sodito otra vez y los chicos, estaba yo, Soda, Rufián, Ya, Mauri, Torigel, ¿ya? Éramos ya. 5 personas, mi party, pero la verdad que la organización estaba terrible, a Pésima. nivel pésimo, ¿Quién pésimo, hacía pésimo. magro ahí, Nayita? ¿Alguien lo Creo hacía? que era Segui y me Sí, disculpo hacía el con magro, Segui, sí. me Sí. disculpo con Segui por lo que voy a decir, pero es un tipo Dale. que no le entienda el juego, Sí. ¿ya? ¿Por qué, Entonces, Nayita? porque no le entienda el juego. Pero ¿por qué no la Entonces, entiendes? ¿Qué hizo mal o qué porque consideras tú que no las lo hacía bien? micros y la preparación de guerra eran un Sí, desastre. la micro era No había malísima, yo lo planes. veía. A ver, yo voy a ser honesto con vos, mijín, y es algo que siempre he criticado, no solo de Esparta, lo he criticado de muchas casas, ¿ya? Nosotros, un grupo que nosotros queremos competitivo, no necesitamos un porrista, necesitamos No, un caller. A mí sí, nada me sirve que entre alguien y me digan, bravo, dale, push, golpe, meta, pegue. Puta, eso estorba en la guerra, amigo, sí, estorba. verdad que Nosotros sí. necesitamos información, que Alguien nos que te digan por dirija, dónde claro, vienen, alguien que nos digan, ustedes vayan para aquí, para allá. A mí claro. los comentaristas de fútbol me estorban en la guerra, no me ayudan. ¿Y Y quién yo era así? siempre lo he visto El así. 6 era Ya así? creo que era el Principito, el 6, no me recuerdo. Pero la Ya, cuestión es que eso era un desastre. Entraba alguien a calearnos, que era un comentarista, era un porrista, no un caler, ¿me entendés, no? Entraban a sí, darnos sí, sí, porra y a sí. hacernos bulla. No, me estoy contando eso de La Nayita. desorganización interna era No, un desastre. no puedo Un creerlo, no puedo desastre. creer lo que me cuenta ese Nayita, mi hijín. Pero es que esa es la realidad, así yo lo viví. Por ahí yo estoy equivocado, yo te estoy hablando solo lo que yo vi. Por ahí hay alguna verdad atrás Claro, oculta, puede la ser. desconozco, ¿no? Te estoy hablando de Ya. lo que yo vi, Y eso era un ahí ya completo desastre. te incomodaste, Mira, Nayita, porque no era un fue así. desastre, ¿no te Pasó gustó? a ver, primera guerra me quedo callado.
Ya. Segunda guerra, segundo ¿Eh? intento, Y que ya, te y yo quedéis siempre callado he es dicho, difícil, mierda, Nayita, ¿eh? puta madre, que yo me quede callado es bien Por difícil. eso digo. Segundo intento, que cuando yo ya veo de vuelta Pero venir el oye, Nayita, desastre, espera, paremos, espera, está ahí enojado, ya está ahí enojado, ¿no es cierto? en ese momento ya no estaba enojado, estaba dándome cuenta que eso era un desastre y más bien traté de ayudar, no estaba Ya, enojado. perfecto. Traté de ayudar. Entonces agarro y digo, no, esto está equivocado, hagamos así, hagamos así, hagamos asá. Empiezo a Ya. cambiar un poco la micro porque una micro hecha de las patadas de mal, digamos, ¿no? O sea, la típica Ujú. micro que hace todo el mundo, que todo el mundo sabe contrarrestar, ¿no? Estábamos en el asedio este de una ciudad de Ostaria, donde está la puerta y al lado hay una brecha, y siempre entran por brecha. Entonces hicieron la típica, una parte a la izquierda, una a la derecha, una a la Claro. izquierda, otra, una izquierda, una centro, una derecha, o sea, lo típico, lo clásico que todo mundo ya conoce, que es muy fácil de contrarrestar. Y huecos Mira. por todos lados, entonces eso estaba saliendo un desastre y Ya, y tú traté de ayudar, y lo ese fue aconsejaste mi y error, ¿por qué? ¿Se traté de enojaron ayudar. contigo? ¿Se enojaron? Traté de ayudar, empiezo a decirle, no, esto está mal, esta Ya, micro es un asco, hay que hacer esto, hay que hacerlo uno, y me acuerdo que ahí saltó Thorsten a criticarme. Todo lo ya, que yo decía, Thorsten me criticaba, porque Thorsten era como el que le echaba porra al Sei y al ya, al Principito. principito. Entonces, cuando Mira, yo traté de organizar el asedio por dentro, porque íbamos a perder, porque apenas habíamos aguantado una casa más o menos fuerte y después nos iba a atacar una fuerte, ¿ya? Cuando yo intento de organizar todo ese desastre que estaban creando, ¿eh? empiezan a criticarme, empiezan a lanzarme mierda, no que vos, que No, aquí, que vos, que güey. allá, y yo agarro y digo, no, estas son huevadas, me aguanté, Claro. mijín, me aguanté, ¿ya? Al Después de haber final jugado tantas temporadas juntas, no puedo creer que te puteaban, Nayita. me tiraron una, o sea, todo lo que yo decía, a ver, es que sabes qué es lo que pasa, es que ahí entra donde yo cuando decía las cosas en Avi, era la ¿Eh? casa de todo. Claro, Entonces ya hagámoslo, hacíamos y las cosas salían, pero claro. ahí yo puse a dar consejos en la casa del principito. Ya no era la casa Y de ahí, Naya, cuando, ya no claro, era ya, la casa del Soda, era la oye, casa y del cuando principito. te pusiste a dar consejos, no le gustó, po, me imagino. No, me empezaron a callar y a mandar a la mierda. ¿Me No, entendés? Literal. sí, Bueno, ya, entonces me peleo con Torten. De ahí hay ya, vos te vas hoy día a Esparta y hay un dicho muy, que allá se ha vuelto un chiste que es, ya. y lo has de haber escuchado, no sea pedante. No sé si lo has escuchado Sí, alguna vez sí, sí, decir sí, eso. sí. Ya, ese chisme nace porque cuando yo estaba tratando de organizar el asedio y Torten no me dejaba hablar y me echaba mierda todo el tiempo, yo le dije, Torten, puta, no quiero ser pedante, hermano, pero yo entiendo mucho más de este jueguito que vos, así que por favor déjame hablar. Y de Ya. ahí nace el famoso chiste no seas pedante, que los vas a escuchar a todos los Esparta decir. Mira, ¿Ya? Termina la guerra, hablo con Torten, ¿ya? Perdimos, nos fue un desastre, porque no pude ya. organizar nada, porque no me dejaron hablar, los que organizaban no tenían idea, eso, el gameplay era desastroso, mijín, y teníamos excelentes jugadores. No es Estaba culpa de la casa, El IFAR ya había llegado con su gente ahí. no creo que no, mijín, Todavía no todavía. llegaba. Ya estaban los chicos de HDP adentro, ¿no? Ya estaban, eran dos Ya. partes separadas, y ese fue otro error gigante. De hecho, yo te voy a decir Había una muchas cosa, partes y habían diferentes grupos en Esparta. yo voy a ser honesto con vos, mijín, cuando HDP entró en Esparta, ¿Eh? el más contento en toda la casa de que hayan entrado fui yo, ¿Sí? porque todos eran mis amigos. Claro, Y yo los considero grandes chicos, pero la culpa no es de ellos, es de nuestros líderes, que no nos supieron organizar. así es. ¿Me entendés? ¿No? Yo estaba muy contento con los chicos de HDP en la casa. Yo le tengo mucho aprecio al Caraza, le tengo mucho aprecio al Fonse. De hecho, para mí fue una noticia muy buena que HDP haya entrado a la casa. Pero bueno, al Ujú. final nunca compartimos discos ni llegaron a jugar Ya, juntos. O sea, eso fue un desastre igual. Pero bueno, volviendo al tema. Este, me puteo con Torte, pero hablo con Torten, limamos aspereza ya, me la y arreglaron de ahí después me de la llaman a guerra. una reunión ¡Ah, entre el mierda! Principito. ¿No? Me llaman a Sí. una reunión. ¡Ah, Yo te estoy mierda! hablando de primera o segunda guerra de la season. Me Ya. llaman a una reunión Principito y Segui y me dicen qué pasó. Enojadísimo, enojadísimo estaba, ¿no? No, primero no.
y me dicen, bueno, Nayita, ¿qué pasó? No, es que esto está un desastre, la micro así no funciona, o sea, esto es lo clásico que hace todo el mundo y todo el mundo ya sabe contrarrestarlo. Entonces yo di mi opinión, Claro. y el Sodita empezó a mostrar videos, porque el Sodita es ¿Ya? alguien que graba las Sí, guerras. graba, claro. Sí, sí, sí. Me Claro, y consta. empezó a mostrar videos y míralo a este, y nos empezábamos a reír ya de todas las barrabasadas que se mandaban los jugadores, De las porque, cagadas que se mandaban, claro. porque no tenían nadie que los dirija. Cuando yo estoy, a ver, imagínate, mijín, así, caleando de esta forma, push, dale, loco, meta, pateen, golpe, push, push, push. Claro, no se entiende Eso nada, no es po. nada. Entonces la gente empieza a hacer cualquier cosa. ¿Cómo le vas a dar? ¿Me entendés, no? O sea, ¿Y quién estaba no había caleando? estrategia. Principito, Principito caleado, No ¿no? me recuerdo si era, no era Principito, ¿No? creo que era, ¿cómo se llama este chico que estaba en Spearshield? Se me fue ahorita el nombre, pero ¿Cuál? ahorita te lo busco acá. ¿El Rodri? ¿No? No, Rodri, ¿No? Wildcard. ¿Ya? El Entonces, Wilcar, ya. el Wilcar hizo una micro, él hizo la micro y estaba caleando. Voy a ser honesto con vos, la No, micro güey. terrible. El Wilcar es un buen jugador, no lo estoy Eran malas las criticando. micros, hay que decirlo, Oye, eran malas las micros. el Wilcar es un gran jugador. Ha jugado conmigo en Spirit Chile, estaba dentro del grupo de los 12 que hacíamos desastre. Yo ¿Me lo veía, entendés? Nayita, yo los veía encerrados, se lo dije al Soda, 40 players encerrados en una ciudad esperando que lo atacara. 40, sí, igual que los templarios, ¿te acordás que los templarios se encerraban todos en un Mira, feudo? Eran igual. nunca me puse a contar yo los recambios, pero el grupo inicial de Kingsler estaba completamente desorganizado. No era culpa de los jugadores, mijín. No, Los pues, jugadores obviamente. eran todos buenos. Obviamente. Eso era netamente culpa de los líderes. De los líderes. Si los líderes te dicen los 50 players encerrados acá, ¿qué vaya a hacer tú? Claro, No, o sea, si querés encerrarlo a los 50 en un feudo, eso no hay problema. Pero claro. por lo menos liderarlos de una forma de que hagan algo bien hecho. Mm. Aparte que estábamos los 50, como decís vos, que yo no sé si éramos 50 dentro de No, un yo puse feudo, un número 40. defendiendo, Sé que eran más de 40. Eso sí lo ya. sé. Era un desastre esa defensa. La micro era terrible, nadie daba órdenes, todo el mundo decía lo que sea. El Sodita empezó a mostrar los videos. Míralo a este tipo, oye, así, Analizar tipos los que se videos. ponían en la puerta solito con su tropa y morían sin matar a nadie. Se empezaron a analizar Oye, los Nayita, videos. y nunca trataron, bueno, al parecer no te hicieron caso porque No, pero espera que no te siga arreglaron, contando. Me llamaron a la ¿vale? reunión, le ¿Ya? metemos con el Soda los videos, el Soda le ¿Eh? mete los videos para mostrarle nuestro punto Claro, y nosotros le mostramos cómo nosotros estábamos bien formaditos, mi grupo, mi parte, todos juntos, pushábamos claro. juntos, éramos los únicos que realmente hacían algo. Y el Principito agarra y me dice, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Cómo que hacemos ahí en el video, no? No. Esa es la micro, le digo, ¿no? No, esa no es la micro. Yo no dije eso, yo no puse esa micro. O sea, y empezó y yo, agarrate, hermano. ¿Me entendés, Ya no? ahí te diste cuenta al tiro Empezó a cuando culparnos a nosotros y yo, mijín, ya, si algo tengo muy pequeño en esta claro, vida es la paciencia, hermano. uno se da cuenta al tiro. Si algo tengo pequeño en esta vida es la paciencia, agarré, no los insulté, aunque se lo merecía, no los Claro, insulté, agarré y le dije, bueno, pariente, yo aquí me voy, chao. hasta aquí llegamos. Conmigo no hay dos, ¿me entendés, no? Claro, Y me salgo de la casa solo, solito, sin decirle a nadie. ya, Fui, inclusive, pensé que hasta tal vez podría decirse descortés de ni siquiera ir a donde los chicos que jugaban todos los amigos en el canal a claro, despedirme. No hice ni eso. Directo me salí del Discord, personaje fuera de la casa, ¿ya? Y de pronto varios chicos me empiezan a whispear y ahí se salen otros jugadores más, ya, ¿ya? Yo no los invité a salirse, claro, yo nada, yo me fui solo, pero parece que ellos también ya estaban cansados de esa situación, porque esa situación a ver, yo creo que el gran problema del Principito fue ¿eh? que creyó que los jugadores de Navi le debían algo a él y no le debían nada. ¿Me Nada, entendés, mi no? fin. Sí, Yo a la primera de cambio lo mandé a volar y así hicieron muchos más. O sea, él creía que no sé, pareciera, no digo que él creía, porque él no me lo dijo, estaría claro. mintiendo, pero Se pareciera que supone, él claro. creía que, que éramos, mira, como lo dijo el George cuando nos reímos y nos salimos de ¿Sí? Spearshield, que no te la pude contar entera con el Sodita, más o menos como dijo el George, la misma actitud tuvo el Principito. Mis Mira, chicos,
como si fuéramos sus chicos. ¿Me entendés, no? Sí, No, pues ya yo rajé y rajaron varios más, porque había harta gente que ya tenía ese sentimiento. Yo no quiero hablar para el sí. Principito, de hecho, vuelvo a decir que lo considero un amigo, pero yo solo estoy contando lo que Pero, percibí, lo pero que vi. cuando lo hacen mal, mijín, hay que decirlo. Cuando lo hacen mal, no hay más. O sea. Oye, Entonces, Nayita, para ir terminando, es ya se nos algo. está pasando la hora, ya una Ah, hora. ya, métale, métale. ¿Qué te iba a decir yo? O sea, se perdió la esencia que tenía Navi con Esparta, ¿no es cierto? Completamente, de un día a otro. Y Nos no te salimos. da, se lo pregunté a Sodita también, Nayita, te lo pregunto a ti. ¿No te da pena el haber venido jugando, ¿no es cierto?, con chicos juntos durante varias seasons y llegar a esta nueva season con un nuevo proyecto y se acaba? Y cada uno por su Mira, lado. Pero escúchame, mira, le pregunto a Sodita, ¿tú volverías a jugar con el grupo de Esparta? Y me dice, no, yo no vuelvo con el grupo de Esparta. Sí, a otros proyectos. Te nombré a ti, le digo, ¿y Nayita? Sí, Nayita tiene un proyecto, ahí vamos a ver. Pero esa fue mi pregunta. Si volvería a jugar con los chicos de Esparta, me dice que no el Sodita. Te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú volverías a te jugar voy a con ellos? decir, te voy a decir algo. Yo creo que Esparta era una gran casa que dejó desperdició una oportunidad porque en jugadores eran muy buenos, Sí. ¿me entendés? Solo que fue completamente desperdiciado ese talento y ese número de jugadores y esos recursos por malas decisiones. Por la culpa por las malas decisiones de los líderes. Oye, Nayita, te hago la misma pregunta. ¿Volverías a jugar con ellos en una próxima casa o un próximo proyecto o no? No, ya no hay vuelta Yo atrás. volvería a jugar 1000 veces con ellos, siempre y cuando los líderes no sean los mismos. Ahí queda claro para la gente. ¿Mm? Oye, No, o sea, Nayita, yo no tengo nada y no se tengo ha, nada contra Principito, se no ha tengo pasado nada una hora contra, ya. Eh, pero eso fue un ¿Eh? desastre. Yo no tengo nada contra ellos y lo quiero repetir, pero en la práctica fue un desastre. Mira. Bueno, ahí Fue un podemos, desastre. estamos llegando al último, Nayita, ya. Estamos a punto de despedir el programa. Oye, ¿Algunas había muchas últimas más cosas que palabras? contar, pero bueno, Sí, tal no vez nos da el haya, tiempo, no nos tal da vez el haya alguna tiempo, otra Nayita. oportunidad en el futuro. Tuvimos que ir acelerando algunas Mi cosas ahí, mensaje es el siguiente. apurando al Nayita. Cuente, Nayita, diga. Mi mensaje es el siguiente, mijín, y como lo dije ahorita, yo no tengo nada contra los chicos, los aprecio Ajá. mucho a todos, los creo grandes jugadores, creo que se tomaron muchas malas decisiones. Navi no se debió haber deshecho. De hecho, no era el sentimiento de la casa, de los jugadores de la casa que Navi se deshaga. Lo deshicieron a Navi, no se deshizo. Eso es lo que yo te quiero aclarar. Eso es fuerte. Deshicieron a Navi, no se deshizo. Deshicieron a Navi, Navi no se deshizo. Lo Mira, deshicieron, dos ¿ya? deshicieron. Mira, Este, bien, la buen punto ahí, ideología Nayita. o ¿Eh? la metodología que ellos trataron de aplicar no funcionaba porque Navi tenía una esencia. Era la casa de todos nosotros, Es que ese es el problema, po. era un O sea, ambiente lindo. uno es como tú querís llevar a la casa y la otra es la esencia de la casa. Y si esa casa que tú querís que llevar no tiene la esencia, F. Claro, Así es ellos simple. creían que nosotros íbamos a ir a formarnos como soldados y le íbamos a hacer saludos. Sí, mi principito, mi general. Ellos más o menos lo divisaron así, yo creo, ¿no? Y le pelaron muy feo. ¿Me Qué entendés? terrible, ¿eh? Oye, Nayita, Este, ¿y qué proyecto tenía ahora? Me estaba contando ahí el Sodita. voy a ser Ya, honesto con vos, nos salimos con los chicos y nos fuimos a jugar a Diamond. ¿Ya? sí, te vi en Diamond, sí, te vi en Diamond. Y quiero decir algo, Diamond ¿Eh? en Lai, El me feudal, asombró sí. Lai a mí. Y te voy a pedir 3 minutitos, por favor, para hablar. Sí, 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 sí. Me asombró Lai, un gran líder. De hecho, he visto pocos líderes como él. Qué gran líder que es Lai. La verdad que si él tuviera los recursos necesarios, sería una gran casa, digamos. Qué gran Ujú. líder, una persona que escucha, una persona que sabe liderar de verdad, gran Claro, persona, me asombró. Yo no sé si me voy a mantener en Diamond. ya. Nosotros ¿Pero entramos ahí nomás para tenía algún terminar la proyecto, season. Nayita, de alguna casa para la próxima temporada? La verdad que no. Quería más ¿No? bien juntarnos con los amigos que estamos sueltos y ver qué hacer. Ya, Y tengo, o se hace algo o me quedo en Diamond. ya. Y Diamond le falta mucho porque es una casa de gente muy nueva, Sí, son extremadamente nuevitos. nueva. Sí, son Nosotros íbamos nuevitos. a guerra, voy a ser honesto con vos, íbamos a guerra a tratar de tomar la capital con puros hombres de armas sin maestría, con puras picas imperiales sin Claro, maestría, cero tropas doradas. Ustedes nos han pasado por encima 500 veces, sí. pero
Pero ¿sabes qué? Por lo menos esos jugadores pasaron de pueblitos a Tuvieron, ir a tuvieron atacar la a una experiencia, capital. claro, O tuvieron sea, la experiencia de pegarle a están una capital, avanzando, están claro, teniendo la experiencia. Voy a ser claro, honesto con vos, no había, y nosotros lo sabíamos, la mínima chance de poder tomarlo. Vos a ver, te voy a dar 15 jugadores sin recambio, todos con hombres de armas y picas imperiales, casi todos sin maestría y anda a tomar una capital. claro, no, No, es pues imposible. difícil, mijín. ¿Me Sí. entiendes, No, no? nosotros los veíamos como yo estaba defendiendo el Team Imbécil, mi stack estábamos ahí en Hogwarts defendiéndola, y yo lo veía que entraban ustedes, veía tu nombre, veía al ¿cómo se llama? Pero si apretabas tab y veías las unidades, Claro, no, sí, por eso te digo, yo grababa los videos, entonces los veía y de repente hablaban mal y yo le decía, no, son chicos nuevos, o sea, ellos están adquiriendo la experiencia, así también no tienen las que unidades, no tenían la claro, yo le decía, experiencia. no se burlen, pero habían algunos, hay que hay de todo en este juego y De algunos hecho, se querían creo que ha burlar. sido, de hecho, creo que ¿Ah? ha sido una gran season para Diamo, Claro, y porque yo les decía que no se burlaran salieron de, porque yo les decía, es gente nueva, ellos están adquiriendo y tienen la experiencia de hacer una capital. Y eso lo va a hacer crecer el día exacto, de era un mañana. paso que tenían que dar y Claro. yo, yo me atrevo a decir que Diamond va a llegar muy, 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 muy lejos si es que Lai y los chicos le ponen empeño al juego, Ojalá que le pongan, pues, mi Jim. Oye, ¿no? Nayita, las últimas palabras para ir terminando de este podcast que se nos ha alargado con Nayita. Bueno, Nayita, tenemos miles de cosas que conversar. No, habían Tuve que apurar miles a de Nayita ahí para que llegáramos chismes. a esta season, porque si no estamos 3 horas hablando con Nayita. Ya va a haber otra Tenía miles oportunidad. de chismes para contarte. Mi Ya, imagen me ha quedado demasiado corto. Esto yo creo que hay que hacer va a haber otra un, oportunidad, pues Nayita va una para oportunidad conversar. más para que te cuente todas las verdades que quería decir. Lo que pasa es que sabes que durante todo, yo ¿Eh? he visto mucho tus programas y tus entrevistas, mijín, y a mí me ha tocado ver muchas cosas muy contrarias a los que se dicen en tus entrevistas. Es que Una para la de ellas otra, era el ¿sabes lo que ejemplo, vamos a hacer, Nayita? Hacer una entrevista, pero precisamente a desmentir lo que han hablado. perfecto, y una de ellas que decía, a ver, y repito, y vuelvo a decir, yo no digo que el King of Soda esté mintiendo. Porque ¿Ya? por ahí el King of Soda, sobre lo que dije, porque se pudo haber tomado así, por ahí el Nor no le compartía al King of Soda toda la verdad, algo así, pero por ejemplo ¿Cuándo al sale? Sodita, Reborn lo dejó colgado, yo lo vi. De hecho, yo fui a entrenar a Reborn para hacer la nueva casa, fui a entrenarlos a los jugadores. Yo Y también lo todo el mundo sabía, hablaba también de lo la sabía. nueva casa, ya la nueva casa estaba prácticamente hecho y de un día para otro le tiraron, como se dice, la patada al Soda y lo dejaron colgado. Mira. Y muchas otras cosas así que me han tocado ver y que quería Oye, mi pana comentar, Nayita, decir la verdad. ya se nos ha pasado la hora, con Nayita. Las últimas Miércoles, no puede palabras, ser que Nayita. tan ¿Tiene que rápido, decirle viejo. algo a alguien? A los chicos de Navi, algunas palabras. Las últimas palabras para los chicos, A los chicos a de los que Navi, eran esencialmente Navi, no Esparta. a los chicos de Navi, a los chicos de HDP, a los chicos de Esparta, todos son grandes jugadores, todos son ¿Mm? mis amigos. Yo no tengo nada contra ninguno de ustedes. Yo me salí de la casa porque no es lo que se me dijo. De hecho, inclusive, si a mí me hayan dicho, mira, cuando crearon Esparta, y hay algo que no pude decir, mijín, porque mucho me aceleraste. Después Sí. de toda esa discusión, yo ya había escuchado comentarios que HDP iba a ser la parte principal de la casa. Yo tengo entendido, Nayita, esto. Te voy a decir el último chismoseo. Yo lo que Ya. sé es que los chicos de HDP se iban a Esparta, que lo conversaron con Principito, no sé si estáis al tanto de esto, pero que la próxima season ellos iban a hacer una casa y ellos tenían que sumarse a su proyecto. O sea, la season que viene. ¿Es así o no? Bueno, ¿Supiste de eso? yo no supe nada, por eso yo te lo digo, yo sé solo no sé las verdades completas, pero Así nomás, y les paso un dato. dentro de esa pelea y en esos días a mí me dijeron que los chicos de HDP iban a ser las partes que cuidaban la capital y yo le dije a ellos, oigan, ¿saben qué? Si ustedes hayan sido sinceros conmigo desde el principio Claro. y me hayan dicho estas cosas, yo pues iba y le pedía a Casa Fonsecal, no a vos, le dije a Principito. Mira, yo te voy a decir una cosa y con esto terminamos, Nayita. Yo siento, es mi humilde opinión, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que Principito cambió a su gente que venía jugando hace varias seasons por la gente nueva de DNA. Así nomás te lo digo. Bastante Así nomás. probable que sí, y fue un error muy grave. Y yo yo no les quiero bajar. No quiero, cuando yo digo que es un error muy grave, yo creo que los jugadores de HDP son espectaculares Sí. jugadores. No, ese no es Yo error de ellos, es error. considero al Caraza, lo considero a Caraza uno de los mejores callers y estrategas que he visto en el Conqueror's Blade. Sí, igual lo banearon de defender Angliana, así nomás te la dejo. Y por eso dejaron de jugar. No. Ese Pero dato lo considero, lo tenía pero inadito ese dato, ¿no? no, ya no estaba pues en la casa. Cuando Claro. tomaron a Anglian ya no estaba en la casa.
pero de todas Claro. maneras lo considero grandes jugadores. Sí, Esto no ha buena sido onda. absolutamente nada que ver con ellos. Buena onda, Caracita. Eh, Nada que decir. de hecho, yo, como te dije, era el más contento que HDP esté en la casa. El más contento era yo. El que más aplaudió cuando me dijeron que iban a venir a HDP, fui yo el que más aplaudió. Pero la verdad que se aplazaron los líderes, tengo que decirlo. Es Se así nomás, po. aplazaron. Muy Nayita, se nos feo. acaba el tiempo. Oye, Las últimas palabras para Diamond. ¿Qué a tienen que decir los chicos de cualquiera, Diamond? las últimas palabras, que a cualquiera que vos le hayas dado la oportunidad de tener los recursos con los que empezó Esparta, lo haya hecho medianamente bien, haya ganado la season. Sí, totalmente de acuerdo. Esas son mis últimas palabras. Y Totalmente no de acuerdo, tengo Nayita. nada en contra del Principito ni nada en contra de Sei, y espero inclusive algún día poder volver a jugar con Pero que lo ustedes. hicieron como el Siempre y orto, lo cuando no hicieron sean como los el líderes. orto. Pero Lo Nayita, hay que hicieron decir, como el usted orto. como el orto. Destruyeron Navi y lo hicieron más encima como el orto. Hay que decirlo. Las cosas Exactamente, como son. Mijín. Esa es Oye, la mi pana realidad. Nayita, un saludo a los chicos de Diamond. ¿Algo que decirle? Antes que Pocha, los terminemos. chicos de Diamond van a llegar muy lejos, hermano. Yo le quiero decir a los chicos de Diamond que jueguen el jueguito, porque ¿Ya? tienen la oportunidad de ser una gran casa, tienen un gran líder, si no el mejor que he visto en toda la season que he estado hasta Ah, el mi día de mierda. hoy. Oye, las últimas A palabras ese nivel yo para. me quedé impresionado de las Oye. de los recursos que tiene Esparta, perdón, que tiene Diamond, pero lo que Digo, pasa en es que el los par. tiene lo que pasa es que los tiene muy verdes aún, sus Oye, recursos. oye, Nayita, palabras para el Sodito antes que nos vayamos. Sodita es un gran amigo mío, siempre le voy a tener mucho aprecio. Él ha sido parte de mi party mucho tiempo. Al final no pudimos seguir jugando de la misma forma que jugábamos, yo lo respeto, pero yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y a mí no me da rabia, porque la verdad que no me da rabia, pero se han dicho muchas cosas del Soda en las entrevistas que has hecho vos y en otras más aparte, que no son ciertas. Una de ellas era la de Ribón, Ujú. ¿no? Bueno, No es cierto que el Sodita, lo que dijeron del Sodita en esa entrevista. Le tengo oye, mucho cariño. Nayita, nada más que decirte, darte las gracias, Nayita, por haberte tomado el tiempo No, no, hermano, te doy y las gracias a vos. Muy corto el haberte, tiempo, haberte pero quitado pude de decir este lo que tiempo. pude Llevamos decir. una hora con 10 ya y nada, Nayita, nada más que Ya no gracias, pasamos. nada Dale, más mijín, decirte cuando gracias, querrás nos volvemos a juntar y te cuento algunas otras cosas. dale mi rey. Y Un eso fue, abrazo, chicos, amigo. eso fue la entrevista con Nayita, nos estamos despidiendo y nos vemos en el siguiente. Chao, Nayita, gracias. Nos vemos, mijín.